Ah, gloria a Dios. Qué rico es recordar, ¿verdad? Es sabroso recordar. Y hablando de recordar, recuerdo que me convierto a Cristo un 11 de abril de 1972. Y esa noche, cuando llego a casa, eh, voy a contarle a mi hermano que me había convertido a Cristo y aquello fue una crisis. Por poco me da de tanto coraje que le dio. Llamó a mis padres vinieron de mí, por poco me dan una pela. Esa noche no me la dieron, me la dieron más después. Tenía que esconderme para orar, tenía que, tenía que luchar por buscar a Dios porque ellos me supervisaban para asegurarse de que yo no orara, no buscara a Dios, no leyera la palabra. Fue muy difícil. Y recuerdo que una noche tuve un sueño y fue un sueño horrible porque en ese sueño tuve como una pelea, pero campal fuerte con el diablo en el sueño. Y, y él decía que me quería matar, que no me quería dejar vivir eh, por los planes que Dios tenía conmigo. Y, y recuerdo que alguien en el sueño me dijo, cuando pase, cuando pase esta experiencia, eh, y libres esta batalla, abre la Biblia que Dios te va a hablar. Y recuerdo que cuando despierto de aquel sueño y yo estaba todo sudado y todo agitado, porque fue tan real, prendo la luz, abro la Biblia y me salió en Josué 1:9. Y desde entonces Josué 1:9 ha sido mi verso bíblico favorito. Desde entonces lo he leído constantemente. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y, y yo no me imaginaba en esa ocasión cuántas veces yo iba a tener que esforzarme y cuántas veces yo iba a tener que recordar esta promesa para poder salir de situaciones imposibles donde yo creía que sucumbiría y no iba a poder soportar. ¿Cuántas veces yo tuve que recordar que Dios prometió caminar conmigo en momentos donde no lo veía, en momentos donde no lo sentía, en momentos donde el silencio era insoportable, en momentos donde todo salía mal? Creo que el Señor quiere que yo comparta este pasaje bíblico con ustedes. ¿Por qué? Porque la generación que llegó hasta aquí 25 años después es otra generación la que de aquí en adelante toma las riendas de este ministerio. Y, y aunque seamos algunos los mismos que comenzamos, pero no estamos bajo las mismas circunstancias. Por lo tanto, vamos a tener que recordar esta palabra por el resto del tiempo que nos quede y máxime por el tiempo que nos ha tocado vivir. Razón por la cual hoy yo quisiera compartir el pasaje un poco más completo para el beneficio de todos. Y quiero comenzar desde el verso primero de Josué 1, donde dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será
vuestro territorio. Verso 5 dice, nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente di conmigo para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él el tercer para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora viene el verso favorito del 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Josué, después de haber escuchado esto, mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandar al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas, a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Y saltando al verso 16, dice, entonces respondieron a Josué. Ahora esto es el pueblo respondiéndole a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. E iremos a donde quiera que nos mande. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente le dijo el pueblo a Josué, que te esfuerce y seas valiente. 3 veces Dios le repitió a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y el pueblo, por 4ª vez, se lo volvió a recordar. De momento creí que esta palabra se refería a cuán necesario era ser valiente y esforzado para poder enfrentar las batallas de la vida. De momento pensé que esta palabra era aplicable para los momentos en que tuviésemos que enfrentar a la oposición. De momento pensé que cuando fuésemos atacados y fuésemos heridos, que nosotros teníamos que tomar esta palabra para luchar y defendernos. Pero cuando yo fui a los 3 paras, me di cuenta que hay que ser valiente no para enfrentarnos a nuestro adversario. Hay que ser valiente no para las guerras que tengamos que escoger pelear. Tenemos que ser valientes no para enfrentarnos al diablo. Tenemos que ser valientes no para enfrentarnos a los retos de la nueva generación. Aquí dice, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hay que ser valiente para no apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra. Para eso es que Dios nos está llamando a ser valientes. Nos está llamando a ser valientes para que nosotros nos enfoquemos en la palabra en tiempos donde las tinieblas han cubierto la tierra y ya es tan difícil entender o reconocer cuál es la verdad. Pero en medio de momentos confusos, la palabra de Dios va a ser una lámpara a nuestros pies, va a ser una lumbrera a nuestro camino
Y va a ser la palabra de Dios la que nos va a dar la clave para salir de todas nuestras situaciones imposibles. Entonces, el ejercicio de ser valiente no es para enfrentarnos a la vida. El ejercicio de ser valiente es enfrentarnos a las verdades bíblicas que en muchas ocasiones no va a hacer sentido actuar como la palabra de Dios nos manda que actuemos. En muchas ocasiones no va a hacer sentido que respondamos de la forma como la palabra del Señor nos está mandando a responder. En muchas ocasiones nuestra lógica nos va a decir, no hace sentido que tú me mandes a hacer algo que no es justo hacer. Porque no es justo orar por el que me ultraja y el que me persigue. Ni es justo tener que dar la segunda mejilla cuando me han dado en una. No es justo el tener que servir y amar a mi enemigo. No es justo. Pero cuando nos enfrentamos al Evangelio de Jesucristo y nos enfrentamos a la palabra de Dios, tenemos que reconocer que Él es el camino, Él es la verdad y nadie verá el rostro del Padre si no es por Él. Por lo tanto, nosotros no tenemos opciones. O le creemos aunque sus palabras nos parezcan ridículas. Y perdone que usted use esas palabras, pero son las mismas palabras que yo he escuchado cuando la palabra le está ordenando a una hija o le está ordenando a un hijo que vaya a buscar a un padre que le abandonó, un padre que nunca se preocupó por él, un padre que fue lo suficientemente irresponsable como para no importar el herir el corazón de su madre, sino que también destrozó el corazón de sus hijos. Y ahora viene el Espíritu Santo y viene la palabra a decirte, vete a buscar a tu padre, perdónalo y dile que lo ama. Y yo he escuchado gente decir, yo no voy a hacer eso porque eso no es justo. No voy a hacer eso porque él no se lo merece. Yo no voy a hacer eso porque él no es digno de eso. No lo voy a hacer porque eso es ridículo. Y hay que ser valiente para tomar nuestras heridas y tomar nuestra lógica, nuestra forma de pensar y al ir a la palabra decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, que viva Cristo en mí. Y eso es fácil decirlo hasta la hora que nosotros tengamos que obedecer lo que ahí está escrito. Cuando nosotros nos enfrentamos a ese segundo para donde dice esto, si estás dispuesto a obedecerme, si estás dispuesto a seguir las instrucciones que están en la palabra, tú serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero asegúrate que no sea parte de tu boca este libro, que no sea parte de tu boca mis leyes, que no sea parte de tu boca. En otras palabras, donde quiera que estemos, bajo las circunstancias que estemos, que nosotros alumbremos con las verdades de la palabra de Dios, aunque seamos odiados por eso. Y en el último Él nos vuelve a decir para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Para eso es que hay que ser valiente. Para eso es que hay que ser valiente, porque hay momentos en que nosotros libramos batallas y batallas grandes, pero hay otros momentos donde Él te dice, en esta ocasión no es necesario que hagas nada. Estar quieto y ver la salvación de Jehová. Soy yo el que voy a librar esta batalla. Así es que crúzate de brazos y obsérvame actuar a mí. Óyeme, pero cuando tú estás delante de un ejército, cruzarte de brazos y decir, bueno, Señor, aquí estoy para observar lo que vas a hacer. Mientras tanto, ves a los enemigos avanzando. Hay que ser valiente. Y esto aplica a muchas áreas de la vida. Esto aplica a muchas cosas y circunstancias en las que nosotros nos vamos a enfrentar. Pero el Espíritu nos está diciendo en el día de hoy, sé valiente para confiar en mí. Sé valiente para confiar en lo que está escrito. Esfuérzate por conocer las Escrituras.
Esfuérzate por conocer las verdades revolucionarias del Evangelio. Esfuérzate por estudiar la palabra. Esfuérzate. Esta generación está caminando sobre un proyecto de 25 años. Esta generación está caminando sobre los hombros de gente que lo dieron todo, lo dejaron todo, padecieron por Cristo. En ocasiones sus vidas estuvo al borde de la muerte. Y todo lo que está construido hasta el momento ha sido construido sobre lágrimas y ha sido construido sobre mucho dolor. Ha sido construido sobre muchos momentos extraordinarios de poderosas y grandes victorias, sobre ver la mano de Dios en una forma sobrenatural, etcétera. Pero esta generación tiene un gran reto. Esta generación tiene un gran reto. ¿Sabe por qué? Porque cada generación le toca sembrar lo suyo. Cada generación le toca sembrar lo suyo y cada generación se enfrentará a sus propios gigantes. Y cada generación tendrá que sembrar, pero antes de sembrar tendrá que en el Señor tendrá que labrar la tierra, tendrá que romper la tierra árida. Pero ¿cuál es la tendencia normal? Que las nuevas generaciones se recuesten del trabajo que hizo las primeras. Pero el Espíritu Santo nos está hablando para que nosotros reconozcamos con alegría lo que Dios hizo ya, pero que entendamos que lo que ahora Dios nos manda hacer no es ahora quedarnos en la enramada de estos 25 años y seguir disfrutando y gozándonos de lo que ya Dios hizo y quedarnos en esta melancolía de lo que ya pasó. ¿Por qué? Porque mañana debemos olvidar la fiesta de este fin de semana y enfocarnos hacia el futuro, lo que Dios nos está llamando a hacer para el resto de la República Dominicana. Entonces, debemos recordar que el Nuevo Testamento nos dio palabras que debemos recordarlas a lo largo del camino. Por ejemplo, se nos enseñó en Mateo capítulo 7 y verso 7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, que recibe. Y todo el que busca, que halla. Y todo el que llama, que se le abrirá. Estamos hablando de 3 acciones: pedir, buscar y llamar. Pedir, buscar y llamar. Y estamos hablando de verbos que requieren acción. Y para eso necesitamos ser esforzados. No solo valientes para creer, es que necesitamos ser esforzados. Necesitamos ser esforzados. ¿Sabes por qué? Porque la tendencia natural humana es la de cogerlo suave. Es la de disfrutar los éxitos y ahí quedarnos en un plató. Pero la voluntad de Dios es que entendamos que a lo largo del camino está bien que nos detengamos, descansemos, disfrutemos de lo logrado. Pero ahora el Señor nos está impulsando a mirar hacia el futuro y entender que para el futuro ahora necesitamos otra gente que pidan, otra gente que busque, otra gente que llame. Necesitamos una población de gente que sepa que nada en el reino de los cielos ocurre. Nada en el reino de los cielos ocurre si no hay gente orando. Todo el que quiere ver milagros y todo el que quiere ver intervenciones sobrenaturales de Dios en su familia
y en su futuro ministerial tiene que haber alguien orando. ¿Sabes? Todo esto comenzó por unos locos hippies que cuando tuvieron aquel encuentro con Dios, como no sabían nada más que hacer porque no tenían experiencia eclesiástica de ninguna clase, todo lo resolvíamos orando y todo lo resolvíamos buscando en la palabra, porque ni siquiera teníamos consejeros que estuviesen dispuestos a filtrar sus prejuicios y enredarse con nosotros y ayudarnos. Al contrario, muchos nos juzgaron y muchos nos rechazaron y muchos nos veían de lejos. Y solos tuvimos que salir adelante solos, buscando respuestas en la Biblia, porque no teníamos con quién sentarnos a buscar respuestas. Y algunos dirán, wow, pero qué triste. No, ¿sabes qué? Yo eso lo recuerdo con gozo. ¿Sabes por qué? Porque precisamente eso a mí me enseñó a buscar a Dios. Precisamente eso a mí me enseñó a orar. Precisamente eso a mí me enseñó a buscar respuestas en la Biblia antes de leer a los teólogos. Y no estoy en contra de los teólogos. Al contrario, me parece que son una súper bendición. Pero los teólogos para mí es una confirmación. Los teólogos para mí es una confirmación de lo que yo estudié y yo descubrí en la palabra. Los teólogos los consulto y los teólogos son usados por Dios para añadir gozo a mi corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que lo que yo entendí, los teólogos entendieron lo mismo. Pero, ¿sabes? Es necesario que nos llevemos estas tres palabras. Pedir. Dios nos está diciendo, pidan. Dios nos está diciendo, busquen. Dios nos está diciendo, llamen. Porque si dejamos de pedir, si dejamos de buscar y si dejamos de llamar, ¿quién nos va a abrir? Todo comenzó en ese espíritu y así todo debe continuar. Para que cuando llegue el tiempo de la venida del Señor, Él nos encuentre como comenzamos, buscando el rostro de Dios. Mateo 11 me dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Y en el reino de los cielos, los niños no es un asunto cronológico de edad. En el reino de los cielos, los niños es una condición del corazón. Y es por eso que la Escritura me dice, de cierto te digo, en Mateo 18, que si no te vuelves, si te haces como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Eso hace sentido. Eso hace sentido. Para cualquier mente adulta, leer esto es una crisis. Es una crisis para nuestra naturaleza adulta. Porque Él me está diciendo a mí, ¿quieres hacerte como un niño? Aprende a humillarte. Y entiéndelo, si no te vuelves como un niño, no pienses entrar al reino de los cielos, porque el reino de los cielos está diseñado para los niños. Entonces, eso es un gran reto, hermano. Y todo aquel que lo cree, y todo aquel que lo entiende, han pasado 10 años en la vida de algunos de ustedes, en la vida de otros han pasado 25. En la vida de otros ha pasado 51 años. Desde el día que le dimos a Cristo el corazón. Y cada año que pasa es un reto mayor. El permanecer siendo niño. Y es por eso que en nuestro caminar nosotros tenemos que hacerle la pregunta al Señor. Señor, realmente mi corazón es como el de un niño.
Le tengo que hacer la pregunta con un gran temor por la respuesta. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero que Dios me hiera con la verdad y saber que dejé de ser niño. ¿Por qué? Porque Cristo no ha venido todavía y el tiempito que nos resta puedo ganar el territorio perdido. Aprender a ser niño nuevamente no está fácil y va a requerir un ejercicio de esfuerzo. Nos vamos a tener que esforzar para volver a ser niños y vamos a tener que ser muy valientes para asumir actitudes humildes, porque si hay algo que distingue a los niños es que son humildes. Y Jesús rara vez se puso como ejemplo en el sentido de verbalizar, sigan mi ejemplo. Pero la vez que lo dijo, él dijo, aprendan de mí, que soy manso y soy humilde de corazón. Y qué bueno que le añadió el apellido, humilde de corazón, porque hay algunos que podemos ser humildes, pero todo es de la boca para afuera. Aparentamos ser humildes, pero por dentro tenemos una araña pelúa y por dentro tenemos un corazón rebelde. Y por eso cuando él dice a ser humildes y ser mansos de corazón, ahí es donde le puso el cherry al bizcocho y tenemos que decirle a Dios, Señor, yo no sé si soy humilde o no. Muéstrame qué hay dentro de mí. Quiero cerrar con un consejo de nuestro hermano, el apóstol Pedro. Y este consejo es un consejo que considero que es sumamente importante para estos días. Así es que el que tenga oídos para oír, Primera de Pedro capítulo 2 verso 1 dice así, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y tengo que detenerme aquí, ¿sabes por qué? Porque yo recuerdo que en mis primeros años en el Evangelio yo leía esto y yo decía, wow, que muchas cosas están escritas en la Biblia para los inconversos y los impíos del mundo. Yo decía, wow, la verdad que la palabra está bien dura para los inconversos y la gente del mundo. Pero Pedro está escribiendo a las iglesias y él está diciendo, desechen la malicia. Quiere decir que entre nosotros podemos haber gente que hemos abrazado la malicia. Desechen las detracciones. Desechen el engaño. Desechen las hipocresías. Desechemos las envidias. ¿Sabe qué? Todas esas cosas son cosas que se nos hace difícil creerla, pero esas son cosas que nuestro corazón puede anidarla. ¿Y saben qué es lo peor? El día que yo envidie a alguien, ese día yo no lo voy a saber. Primero te enteras tú antes que yo. ¿Y por qué es necesario que nosotros aprendamos como los niños a humillarnos? Porque cada experiencia de humillación, cada vez que nos quebrantamos en la presencia de Dios, le estamos abriendo una ventana, le estamos abriendo una puerta al Espíritu Santo para que saque el espejo y nos lo ponga de frente y nos diga, mira, así estás. Yo no sé a ti, pero los momentos donde Dios más me muestra mi realidad son los momentos en que estoy adorando. Y cuando estoy en medio de ese despliegue de alabanza y en medio de ese despliegue de adoración y las lágrimas cayendo por mi rostro por la emoción de estar en su presencia, ahí es donde Él, ¡hey! Gracias. Quiero mostrarte esto. Sí, Señor, muéstrame qué. Y ahí saca a la luz mi desnudez.
Ahí saca a la luz toda la porquería. Y yo digo, ¿pero qué es eso? Ese no soy yo. Pues sí, ese eres tú. Pero no temas, yo prometí estar contigo. ¿Y sabes qué significa estar contigo? Que voy a estar contigo cuando me agradas, pero también cuando me desagradas y cuando hieres mi corazón con tus actitudes, yo también voy a estar contigo. Porque yo prometí que estaría contigo donde quiera que vayas. Estés en el camino correcto o estés en el camino equivocado, yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. ¿Sabes por qué? Porque mi amor por ti es eterno. Y yo no sé cuántos de ustedes le cuesta trabajo creer que Dios sea así. A mí me ha costado. Dice, acercaos a él, piedra viva. Estoy en el verso 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, verso 9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero ¿sabe a quién Pedro le está dirigiendo estas palabras? A lo mismo que él dijo: ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. A esa gente Pedro le está diciendo: absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Caminar y vivir en el Espíritu en este tiempo requiere de mucho esfuerzo, requiere de valentía. Y Dios está llamando a gente que anhelan en su corazón volver a ser niño. Dios está llamando a gente que en su corazón están dispuestos a depositarse en las manos de su papá. Dios está llamando en este tiempo gente, escucha esto, que son los que van a cumplir la profecía de Joel capítulo 2. ¿Y sabe qué dice Joel capítulo 2?
Joel capítulo 2 dice que en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero por favor, entiéndelo. Y el que tenga oídos para oír, oye. Él dijo, en estos últimos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Él no dijo sobre toda alma. Él no dijo que derramaría de su espíritu sobre todos los que busquen su rostro. Él dijo que en este tiempo final Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y eso lo que significa es toda carne. En otras palabras, el derramamiento del espíritu en este tiempo tiene que ser así, porque el pecado ha abundado tanto y tanto. El pecado está tan y tan al acceso, está tan fácil, es tan abrumante. La gran nube de opresión y de corrupción que está arropando al mundo y a la iglesia, que Él ha dicho que cuando abundase el pecado, sobreabundaría su gracia. Y esa es la razón por la cual Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne, para darle la oportunidad a todos a renunciar a su vida terrenal de corrupción, de carnalidad, de independencia, esa vida de frialdad, esa vida de desconfianza en la palabra. Y Dios ha dicho que va a derramar de su espíritu sobre toda carne, y de esa gente se van a levantar jóvenes que profetizarán y serán los profetas de este tiempo, y se van a levantar gente en la unción del Espíritu Santo con el mismo poder y con una mayor autoridad que la primera generación. Porque esta generación hará cosas mayores que la primera. Y eso lo que significa es que Dios le está diciendo a algunos aquí, esto es lo que yo voy a hacer. ¿Quién quiere aprovechar esto? Yo hice un llamado hace 25 años atrás, pero estoy haciendo otro ahora. ¿Quiénes están dispuestos a tomar este arado y poner su mano en él y decir, Señor, heme aquí, cuenta conmigo? Señor, yo soy débil. Señor, yo he sido un carnal. Yo no soy una persona de oración. Inclusive, yo no soy un asiduo estudioso de la Biblia. Y yo no tengo, Señor, esa espiritualidad. Yo no la tengo. Yo no soy así. Pero yo quiero que tú me cambies. Yo quiero que tú me transformes. Yo quiero que me conviertas como en un niño. Yo quiero que pongas en mí ese arrojo. Que pongas en mí ese espíritu esforzado para buscarte, para llamar, para tocar. Y a esa gente que se levanten y digan al Señor, Señor, conviérteme en esa persona. Quiero ser así. A esa gente, Dios los va a bendecir de una forma impresionante. Dios va a prosperar tu vida como nunca pensaste que lo iba a hacer. Solamente esfuérzate y sé valiente. Yo quisiera que mientras Pastor Jacobo canta esta canción, aquellos que en su corazón reconocen que Dios te habló, pasa esta tarima. Vamos a orar. Gracias por estar conectado con nosotros en el día de hoy. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho todavía y activar las notificaciones.
Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de este número de teléfono que aparece en pantalla. Y si tienes alguna petición especial, puedes escribirnos por el mismo a través de WhatsApp. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Amor a Quisqueya. Y recuerda mantenerte en sintonía con nosotros la próxima semana. Dios te bendiga, que tengas feliz resto del día.